buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, con Unidad Nacional. Tenemos previsto iniciar esta jornada de entrevistas, un diálogo con Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Vidrio, que nos ilustrara este 23 de febrero con una investigación que refleja parte del caso Metástasis y los secretos nada menos que de Vivian Hernández, la colaboradora cercana del expresidente prófugo en Bélgica. Dice esta investigación: Vivian Hernández ejerció el derecho sin tener título. Recién lo obtuvo en el 2021. La audiencia para formulación de cargos en su contra por presunto lavado de activos fue diferida para la mañana de este lunes, hoy, lunes 26 de febrero. Ella, entre el 2011 y 2023, recibió nada menos que $15 millones en ingresos. Tuvo vínculos comerciales con Nexo Global, la empresa clave en el caso Sobornos, en el que fue sentenciado el expresidente prófugo en Bélgica y 19 personas más, tanto del sector público cuanto del sector privado. Esta investigación, que publica Código Vidrio en alianza con la revista Vistazo de Guayaquil, señala que Vivian Hernández es descrita como la operadora política de la Revolución Ciudadana. El nombre de Vivian Hernández saltó a la palestra a fines de enero último, cuando la Fiscalía allanó las oficinas de esta abogada, que ejerció la profesión sin haber tenido su título. Este fue inscrito recién en febrero del 2021, según la página web de Cenecid, revisado en esta investigación. El proceso por presunto lavado de activos se sigue contra Vivian Hernández, Luis Carlos O y las empresas Global Strategy Law y Asesoramiento Global Integral Abogados, dirigida por Vivian Hernández. Su nombre aparece citado en 2 chats del caso Metástasis en el contexto de las gestiones a favor de la agenda de impunidad del narcotraficante Leandro Norero. Puntualmente se evidenciaría su relación con los abogados y jueces que beneficiaron al narcotraficante. Esta alianza mapeó la actividad comercial de la investigada y las empresas a las que representa. En total, ella habría recibido ingresos superiores a los $15 millones. En ese mismo periodo habría tenido egresos por $4.5 millones, según fuentes del sistema financiero. Esta es la investigación que publica en alianza Código Vidrio y la revista Vistazo. Lo hace Arturo Torres, a quien le saludamos y le decimos: ¿quién es este personaje que ha ejercido la abogacía sin tener el título registrado, sino recién en el 2021? Arturo, buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante poner en antecedente que el nombre de Vivian Hernández sale a la luz una vez que la Fiscalía realiza unos operativos en San Borondón y Guayaquil hace varias semanas para hacer algunas incautaciones. Entre esas incautaciones se conoció que estaban dirigidas también a información de la abogada Hernández, Vivian Hernández, y a partir de eso también se conoce que ella sería vinculada a un caso de presunto lavado de activos dentro de esta investigación que se ha ido desarrollando desde diciembre pasado en el caso del narcotraficante Leandro Norero
y sus conexiones a diferente nivel, tanto con jueces, con fiscales, con abogados, con policías y con políticos, para buscar impunidad y para lograr que a través del sistema de justicia se den prebendas para beneficiar precisamente a quienes están investigados en diferentes cortes o juzgados, y de hecho fueron beneficiados con habeas corpus o todo tipo de acciones legales que entonces nos conectan con diferentes espacios de la política, la justicia y también otras entidades del sector público. Ahí es que precisamente se conoce que Vivian Hernández era una colaboradora muy cercana de el expresidente Rafael Correa, y de hecho por eso es que también empieza a aparecer en los medios de comunicación información referente a eso, y en los registros públicos es que nosotros empezamos a investigar, y también la Fiscalía tiene información sobre, por ejemplo, los movimientos financieros, sobre los contratos que ha tenido la abogada en diferentes campos, porque ella también tiene relaciones con estudios jurídicos y empresas, porque ha constituido también empresas, diferentes empresas dentro y fuera del país. Entonces es esta serie de conexiones las que precisamente pudimos nosotros también levantar información y corroborar que, por ejemplo, unas transacciones, operaciones, pagos, se hicieron a través de algunas empresas que están, por ejemplo, vinculadas al caso Sobornos, ¿no es cierto?, que es el caso que involucra precisamente al expresidente Rafael Correa, y por el cual, por cierto, fue sentenciado. Entonces, ahí es la entidad a la que nos referimos, es precisamente esta entidad que tuvo, que jugó un papel clave en el caso Sobornos, y que ha sido investigada por precisamente recibir cantidades millonarias de empresas constructoras, que luego recibían favores a través de la entrega de contratos y otras prebendas. Entonces, es todo un esquema que va conectando, ¿no es cierto? Y que entiendo que la Fiscalía ha profundizado, y por eso estaba prevista para hoy la audiencia de formulación de cargos, en este caso de lavado de activos, en el que también hay 4 personas más involucradas. Arturo, ¿está probado que movió alrededor de 15 millones de dólares ella en el sistema financiero? Esos son datos del sistema financiero, exactamente, son datos del sistema financiero, de los ingresos que la abogada ha tenido, y también son rastreados por la Fiscalía versus más o menos 5 millones y 5 de ingresos. Entonces, lo que aparece es que hay unos ingresos importantes que tienen que ser corroborados en la medida en que eso se justifique, ¿no es cierto? ¿De dónde vinieron esos ingresos? Entendemos que hay contratos, hay muchos ingresos por servicios profesionales, porque ella ha trabajado también con algunos estudios jurídicos. Entonces, eso es lo que tiene que precisamente dilucidar la Fiscalía, y para que el día de hoy hayan ya pedido la formulación de cargos, es que deberían tener material y probatorio, Claro, lo suficiente sólido como para acusarla. Como se suele decir en el ámbito de la investigación, elementos de convicción que permitan formular los cargos. Ahora, ¿quién es este personaje, la abogada Hernández, desde mucho antes, que hizo ya en el caso Sobornos? Ella, como se testimonia, fue abogada defensora.
Claro, ella fue una de las abogadas de este caso Sobornos y digamos, lo nuevo es que precisamente se puede encontrar que además ella tuvo relaciones eh, comerciales, relaciones financieras con la empresa Nexo Global, que es la misma, que está involucrada y que es el corazón de esta investigación que tiene sentenciado al expresidente Correa. Pero también me parece importante, Miguel, mencionar que en este caso, el caso de presunto lavado es también contra, tengo entendido, dos empresas más y un implicado más, que las empresas eran dirigidas por Vivian Hernández y obviamente el dato que conecta a esta abogada con el caso Metástasis son los chats, ¿no es cierto?, que aparecen vinculados con los contactos que mantenía Leandro Norero con su grupo de abogados, especialmente Cristian Hernández, ¿no es cierto?, que era como una de las cabezas de este grupo de más o menos, hablamos de 20, 25 abogados que eran parte del esquema en el cual este narcotraficante asesinado el año pasado tenía para precisamente tener además contactos con los jueces que también beneficiaban a este mafioso. Entonces me parece que es importante destacar esto de cómo opera la estructura y que más o menos se va configurando, ¿no es cierto?, con abogados y jueces que son como la columna vertebral de esta red que Norero tejió para tener protección y darles protección a los integrantes de organizaciones criminales. Entonces creo que, por ejemplo, es también importante mencionar que en el caso de, de, de los chats, que es una de las pistas que lleva a la Fiscalía a profundizar este tema en relación a la abogada, que por cierto ha enviado ya una comunicación desmintiendo, ella dando su versión en el sentido de que no tiene ninguna participación ilícita y que aclarará todo lo que ha sido divulgado, ¿no es cierto?, tanto por la Fiscalía como por los medios de comunicación. Entonces, también, obviamente, hay que, hoy durante la audiencia, se espera que ellos puedan, de alguna forma, presentar elementos de descargo, porque ahora empieza la etapa formalmente de juicio, si es que el juez da paso a la formulación de cargos, es decir, ve que hay los elementos suficientes como para iniciar un proceso formal contra la abogada Hernández. Y en relación a la estructura, me parece que es importante que es la relación, lo que decía, con abogados como Hernández o como jueces, como un juez que es Arana, que también estaba relacionado con la liberación de J.L. Rasquiña, ¿no es cierto? Y que también es como que vamos encontrando muchas relaciones y muchas conexiones en este caso que precisamente permiten atar cabos y entender cómo operaba una organización que tiene ramificaciones tanto en el campo judicial como en el campo político. Y creo que es importante también destacar que un pago que en el caso de Vivian Hernández, los pagos que ella recibía tenían que ver de lo que se ve con sus actividades vinculadas a consorcios de abogados. Ahora, sí hay un dato importante también en el antecedente que pudimos documentar sobre cómo ella empieza a trabajar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol desde el año 2017 también, que es un punto que no se conocía y que
también la Fiscalía ha ido profundizando. Vamos a hablar sobre eso precisamente. De investigación detalla incluso en el cuadro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero Arturo, todo esto, estas presunciones que había de la abogada Vivian Hernández, fue corroborado cuando se conoció públicamente días atrás, cuando la Fiscalía hiciera allanamientos en Guayaquil y San Borondón dentro del caso lavado de activos, y ahí se encontró todas estas pruebas que le acusarían a ella de esta vinculación. O sea, creo que hay que, en este momento, si es que la Fiscalía ya encontró, o sea, cuando realiza los allanamientos, es porque tenía una información previa que querían corroborar y tener muchos más elementos que les permitan confirmar o descartar una teoría del caso. Entendemos que cuando ya se tienen elementos de convicción, es que la Fiscalía va y pide esta vinculación, ¿no es cierto?, para poder avanzar en el proceso. Y una de las acciones que está como el antecedente de esta decisión de pedir que les fijen fecha para formular cargos son precisamente los allanamientos, en los cuales recogen muchas más evidencias y creo que, como digo, esto va configurando también que, y se evidencia durante el levantamiento de información respecto a la abogada Hernández, es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador está relacionada con 29 empresas, ¿no es cierto? Y que dos de esas compañías fueron domiciliadas en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo este esquema se entiende que hay la sospecha de que sirvió para un lavado de activos, de recursos que al parecer, ¿no es cierto?, según sospecha la Fiscalía, no se justificarían en función de los ingresos que puede tener una abogada. En estos casos, como decía hace un momento, hay también la posición de la abogada Hernández a través de su grupo de defensores, de que eso descargará en el proceso, pero nuevamente creo que este caso se suma a una serie de piezas que van como armando este rompecabezas de cómo podrían estar operando a través de un esquema no solamente, como decía, de la justicia, sino empresarial, que se investiga ahora mismo por la Fiscalía, y ver esa conexión, porque también esta es una ficha que no estaba muy bien engranada en el sentido de saber cómo se manejaba la economía de esta organización, y esas son las sospechas que tenía la Fiscalía para precisamente encontrar este espacio que permite mover todo el dinero que luego de alguna forma iba para pagar sobornos, que de nuevo se conecta también con este antecedente de lo que ocurrió en el caso sobornos, donde todos los empresarios tenían que pagar sobornos, ¿no es cierto?, para que iban a la campaña de Alianza País, y luego ellos recibían contratos en obras públicas. Arturo, vamos con el tema de la vinculación a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como difunde la investigación. Desde el 2017, y aparece el cuadro, que ella un contrato por servicios profesionales para el pago de $2,000 mensuales más el IVA a través de factura. Sin embargo, ella todavía no estaba registrada como abogada, que recién, como publica la página de Cenecid, en el 2021. ¿Cómo es esta vinculación a la FEP, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Sí, Miguel, de los registros de la misma federación, ¿no es cierto?, de información que consta, que es pública, se evidencia que ella desde el año 2017, desde mayo concretamente del 2017, fue contratada como asesora para temas legales, como abogada externa de la federación, y recibía por esta relación
de trabajo, $2,000, como bien se mencionó, y, y llega como una abogada externa, ¿no es cierto? Es decir, para conocer y tramitar y defender a la federación en casos concretos, en una lista de casos importantes. Conocemos que son siquiera más de 10 casos que ella tenía a su cargo como abogada externa, y por lo tanto, lo que llama la atención es que ella ejerció esta tarea mientras todavía no tenía el título registrado, el título de abogado, de abogada registrada en el CENESID. Entonces, ahí algo pasó en la federación, porque solamente, además es una entidad pública en la cual un procurador debe ser un abogado con su título para que sus actuaciones tengan un valor jurídico, ¿no es cierto? Entonces creo que este detalle también debería ser explicado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que por cierto es un espacio en el cual se tiene muy poca información, y como es una entidad privada, aunque también recibe recursos públicos, sus auditorías, cada vez que se exige rendición de cuentas, es muy difícil acceder a la información de la federación, y ahora estamos viendo que precisamente este tipo de contrataciones que no cumplirían con la ley, si esto se ratifica por la vía legal, ahí debería, por ejemplo, entrar Contraloría, ¿no es cierto? Porque si es que hay recursos públicos que maneja la federación, eso podría dar paso a una auditoría de la Contraloría que establezca cómo se ha ido, por ejemplo, contratando el personal. Entonces, ese es el caso de lo que hemos visto nosotros, porque los documentos están en la nota, cómo la abogada fue contratada en la federación, estaba en la nómina como una abogada externa en la época entre el 2017 y el 2021. El 2021 recién se registra su título en el CENESID, es decir, uno cuando registra el título en el CENESID es que puede realmente ejercer y empieza a poder actuar según esa titulación. Se menciona que durante su permanencia como asesora legal obtuvo fallos favorables. Quizás esto obedece a la influencia en la red de contactos con operadores de la justicia, con fiscales, con jueces. O sea, se ve que en las gestiones que ella realiza logra fallos favorables para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y también creo que es importante destacar que se agilita, por ejemplo, la construcción del complejo de la casa de la selección en Daule. Eh, entonces, hay algunas actuaciones que son importantes de la abogada, y a ella también, por eso es que se puede presumir, y esa es otra de las aristas de esta investigación, que de alguna forma se lograron estos fallos por tomando en cuenta cómo ha venido funcionando este otro esquema, por la influencia y por las conexiones que tenía también en la justicia, y por eso podría ser, ¿no es cierto?, que le contratan en la federación, porque saben el nivel de contactos que tiene, tanto con estudios jurídicos como con personas influyentes de la Revolución Ciudadana. No olvidemos que el 2017, cuando gana Lenín Moreno y hay la transición del gobierno de Rafael Correa, Alianza País seguía siendo, digamos, un movimiento cohesionado. Todavía no había un rompimiento, sino hasta el 2018, cuando ya se fractura ese movimiento político. Pero durante todo, hasta que Lenín Moreno se mantuvo, estuvo en el poder, digamos que la estructura política y los actores políticos se mantuvieron en el gobierno, y por lo tanto también el nivel de influencia que tenían actores que eran muy cercanos
al expresidente Correa, tenían poder y podían influir en las decisiones, porque esa era una constante en el gobierno de Rafael Correa, es decir, la politización que se profundizó en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha estado presente desde el año 2008, 2009, después de la Constitución, y esto creo, de Montecristi, y este creo que es un punto también medular, Miguel, porque estamos frente a un caso que evidencia, me refiero al caso Metástasis con todas sus derivaciones y todas sus aristas complementarias, tiene que ver y es un claro ejemplo de cómo se politizó, se corrompió, se degradó la justicia para obtener réditos para un sinnúmero de actores políticos y en este caso también en el caso de Metástasis, de narcotraficantes, de integrantes de las bandas. Entonces, esta politización de la justicia, que ha tenido diferentes momentos en la historia reciente del país, es la que de alguna forma nos pone frente a una descomposición del sistema judicial que hemos vivido los últimos años, donde los jueces están beneficiando a delincuentes que han sido sentenciados y sin embargo les dan beneficios. Entonces, creo que el tema de fondo, más allá de los actores individuales que aparecen aquí beneficiándose de este esquema, es cómo el sistema fue cooptado por la política, ¿no es cierto? Y corrompido por la política, el sistema judicial, y hasta ahora no se ha logrado remediar eso, y creo que ojalá el gobierno, o sea, de alguna forma este es un tema que no se ha tocado, de cómo se va a reformar la justicia, y como hemos conversado y hemos analizado, Miguel, con usted varias veces, si es que no se topa una reforma a fondo del sistema judicial y la manera en que desde el Consejo de Participación, además, se nombran a las autoridades de control, muy pocas cosas van a ser realmente efectivas para luchar contra la corrupción, porque cualquier acción que haga Fuerzas Armadas, que haga la policía y otras entidades del sector público y estatales, no va a llegar lejos porque se va a encontrar con el muro, con ese hueco de corrupción que existe en el Poder Judicial, con el Consejo de la Judicatura, que también ha jugado, ¿no es cierto?, en el pasado, que ahora estamos en una reconfiguración, hay nuevas autoridades, pero que efectivamente, si es que eso no se cambia y no se mejora, cualquier política y estrategia de seguridad no va a llegar lejos ni va a ser efectiva como para poder tener realmente un cambio y una transformación que mejore las cosas. Ahora, en esta investigación, Arturo, también se refleja algo que es deplorable, estas vinculaciones, por ejemplo, de la abogada con relaciones comerciales con un abogado que fungió como director de asesoría jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, es decir, abogado de la UAFE y con relaciones comerciales con la abogada Hernández, que a su vez este abogado, también fue defensor de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, propietarios de Skyjet Elite, empresa creada en Miami en el 2011, y luego de que el segundo de ellos dejara la Dirección de Aviación Civil, la justicia americana relacionó a la compañía con casos de narcotráfico. Es decir, aquí hay conexiones. Hay conexiones a todo nivel y precisamente es por eso que la Fiscalía está vinculando este caso y lo pone en relación. Y no olvidemos que parte, o sea, de las pistas iniciales vienen del chat, de este chat que mantenía Leandro Norero con sus operadores y con sus diferentes conexiones. Entonces, o sea, realmente estamos frente a una red que está siendo investigada, pero que tiene dimensiones que todavía nosotros desconocemos en toda su magnitud, y que precisamente ya cuando nos remontamos a lo que ha ocurrido desde el martes de este 9 de enero o antes, cuando empezamos a vivir una serie de atentados, ¿no es cierto?, y de acciones criminales, es que no se puede desvincular
y esa es una arista que también es importante destacar, cómo las bandas, ¿no es cierto?, que se activan para generar miedo, terror en el país. Hay un contexto y hay un antecedente de decisiones políticas que se van tomando sobre la marcha, como por ejemplo el primer antecedente que nosotros vivimos es, y hay que referirlo, es el asesinato de Fernando Villavicencio, cuando vemos la operación de una banda de los Lobos que está inmiscuida o involucrada directamente en el asesinato. Luego los seis o siete miembros de esa banda que participaron en este crimen fueron asesinados en la cárcel. Entonces vemos que toda esta estructura, casi siempre las bandas están conectadas con actores políticos. Eso también es importante mencionar porque vemos que se activan y que ya sucesivamente hemos vivido este fenómeno desde hace algunos años, que no se lograba tener pruebas ni vínculos, por ejemplo, entre levantamientos de las cárceles, paralizaciones, actos terroristas en las calles y las bandas y también actores políticos. Esa creo que es la importancia de lo que estamos viviendo ahora mismo con esta investigación que lleva adelante la Fiscalía, y vemos que además se activan una serie, ¿no es cierto?, de decisiones que se intenta, por ejemplo, mover desde la Asamblea para cambiar el cohiblo que acaba de fracasar la semana anterior, insistentemente porque se quiere interferir en la justicia, porque se quiere frenar un caso que está avanzando y que está mostrando una red que aparece como descomunal, ¿no es cierto? Como algo que no tiene precedentes, lo que no significa que no haya venido operando hace muchísimo tiempo. Bien, muchas gracias, Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y esta investigación muy ilustrativa en alianza Código Vidrio Vistazo sobre la abogada Vivian Hernández, que está llamada, que debe testimoniar este lunes 26 de febrero, audiencia que fue diferida anteriormente. Muchas gracias, Arturo, la presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la coyuntura política. Recordemos, 2024 año electoral, y ya aparecen precandidaturas presidenciales con 3 invitados. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda